Bueno, vamos a empezar en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Para todos los laicos y todas las personas que nos van a ver, bienvenidos a este tema de formación, donde vamos a empezar a tocar esto que nos encanta desde San Juan de la Cruz, que tiene que ver con ese toque delicado de Dios en el ser humano. Cuando uno habla de toque delicado de Dios en ese ser humano, uno tiene que entender fundamentalmente dos cosas. La primera, que cuando Dios toca a ese ser humano, ese toque de Dios siempre se entiende como un toque de amor. A mí me parece que es muy importante entender que el encuentro del hombre con Dios, o más bien de Dios con el hombre, con el ser humano, es un encuentro donde lo único que necesita el hombre para encontrarse con Dios es la disponibilidad de pensar que Dios lo va a tocar. Yo entiendo eso porque de alguna manera nosotros hacemos una serie de cosas, una serie de movimientos internos tratando de buscar a Dios. Y la única manera de buscar a Dios es dejarlo de buscar. La única manera de que Dios me toque a mí es cuando yo dejo que Dios me toque a mí. La búsqueda de Dios consiste en dejar de buscarlo a Él y simplemente decirle: Señor, tócame en este momento en mi vida, porque lo que yo busco de Dios generalmente nunca lo voy a encontrar. De alguna manera lo que tengo que hacer es simplemente dejarme tocar por Él. Por eso el místico dice: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el siervo oíste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco pero y muero. Y a través de todo el cántico, a la final, el último capítulo del cántico, el santo nos dice: la búsqueda de Dios es el encuentro de no buscarlo y saber que Él está en lo profundo de cada uno de nosotros. Si uno entendiera eso, si uno entendiera ese movimiento de Dios, uno empezaría a quitarle de su cabeza y de su mentalidad espiritual que el pecado no me aleja de Dios. Porque a veces entendemos a nivel espiritual que si yo me equivoco, Dios se aleja de mí. Tenga la seguridad que cuando yo me equivoco es precisamente donde Dios está más cerquita de mí. A nosotros nos dijeron en la vida, y a usted también, en las diferentes catequesis de educación, en su vida espiritual o en su vida religiosa, que cuando uno se equivoca, que cuando uno peca, uno se aleja de Dios. A la final, cuando uno peca, Dios se aleja del ser humano, porque Dios sabe que el pecado ensucia al ser humano. Y uno se pone a imaginar esa mujer pecadora, sucia, increíble, que es capaz de besarle los pies al Señor, enjugarle con las lágrimas del Señor sus pies, secarle con su cabello los pies y derramar un perfume sobre los pies del Señor, sabiendo que esa mujer es una prostituta. Y Jesús sabía eso. Cuando uno empieza a mirar la vida y a darse cuenta que si yo me equivoco, Él no se aleja, sino que llora
y escúcheme ese movimiento de Dios, el sentimiento de la lágrima de Dios es sabiendo que cada vez que yo me equivoco, al único que le estoy haciendo daño es a mí mismo. Que cada vez que yo me equivoco, es el daño que me estoy haciendo a mí mismo y el daño que yo me hago frente a la misericordia y el amor de Dios. Si ustedes me permiten, yo me puedo quitar eso. Quiero hablarles de un personaje que en la Biblia se llama Pedro. Yo quiero que veamos esto porque aquí vamos a entender lo que significa la gracia. Que la gracia a nivel de los místicos es una intuición del amor. Ya le voy a explicar eso. La gracia es una intuición del amor. Le voy a explicar eso enseguida. Pedro, ¿dónde lo encontró Dios? Pedro lo encontró pescando. Dice la palabra de Dios que Jesús encuentra a Pedro lavando las redes. Que cuando Pedro estaba lavando las redes, más adelante, en el versículo siguiente, después de que Jesús termina de predicar a la multitud, Pedro le dice al Señor que está lavando las redes porque ha bregado toda la noche. Y después de bregar toda la noche, no ha pescado nada. Yo podría detenerme un momentico sobre este lavando las redes, porque uno de los sentimientos más dolorosos del ser humano es el sentimiento de fracaso. Le pusimos alguna vez el dulce sabor del fracaso. Y si ustedes me regalan un minutico, los seres humanos, usted y yo, por naturaleza, cuando bebemos del dulce sabor del fracaso, tenemos un sentimiento, y es que generalmente cuando uno bebe del dulce sabor del fracaso, uno siente una incertidumbre sobre su futuro. Por eso, una de las consecuencias más grandes en el ser humano es que cuando hay tanta incertidumbre sobre el futuro, genera miedo. No me voy a entrar acá para no perderme esto y para poder hablarle de esto. Cuando cuando Jesús lo encuentra lavando las redes, Jesús le predica en la barca de Pedro, pero Jesús le hace un milagro. El milagro que le hace Jesús, ¿cuál es? Pedro tira las redes. Mire, para los que saben algo de pescar, uno no tira las redes en la mañana o al mediodía. Los pescadores saben que para poder pescar uno tiene que saber muy bien todo lo que tenga que ver con las mareas. Depende de la marea, así va a pescar. Indiscutiblemente, a esa hora, en ese momento, en ese lugar, era imposible que haya pescado. Cuando Jesús le dice a Pedro, tira las redes, y Pedro pesca cualquier cantidad de redes, cualquier cantidad de pescados, que eso le dice el Evangelio según San Lucas, hay dos cosas que pasan. Pedro recoge los pescados, llama a los amigos. Acuérdense que Pedro es pescador, vive de eso. El Pedro pensó, me hice el agosto, o sea, me hice la quincena. ¿Por qué? Porque vendí todos esos pescados y iba a ser muy rico. Pero cuando el Señor lo confronta, porque él se sienta ante Dios y le dice, aléjate de mí que soy pecador, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, Pedro, a partir de hoy tú serás pescador de hombres.
Por eso hay una canción muy bonita: tú me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti. Claro, Pedro lo deja todo lo que era hasta ese momento. Que si uno se pone a mirar a Pedro, ¿qué era Pedro? Un pescador frustrado porque no había pescado, con una suegra enferma. Que eso era lo que pasó. ¿Saben? Quiero que me escuche este caminar. Cuando el Señor lo llama y le dice a Pedro que va a ser pescador de hombres, el Señor le cambia la vocación a Pedro. De ser pescador de peces, lo pone a ser pescador de hombres. Es decir, el Señor lo llama a ser su discípulo. Por eso todo camino de seguimiento es un camino que parte en ese tanto conocer de Dios y tanto conocer de Jesús, que encontramos a Jesús. Y ahora sí me salgo de San Juan de la Cruz y me meto a la Santa Madre Teresa de Jesús, donde dice que ese seguimiento de Jesús no es un seguimiento fuera de nosotros, sino que es un seguimiento dentro de nosotros, en ese castillo, todo él lleno de cristal, donde en el centro y mitad está la morada principal, es donde Dios habita. Ya empezamos a darnos cuenta que el movimiento del seguimiento del Señor, que es lo que Jesús le dice a Pedro, es un movimiento de dejar todas las cosas, pero de cambiarle una vocación. Escúcheme que eso es muy importante para entender la gracia y para que usted y yo entendamos qué significa la gracia en nuestra vida personal desde San Juan de la Cruz, en esta intuición del amor. Cuando Pedro es cambiado de profesión, el Señor jamás lo manda a volver a pescar. Uno de los grandes errores de la vida es personales, y uno de los grandes errores en la vida espiritual es cuando uno pretende volver a ser lo que era cuando Dios ya lo sacó de allá. Mire, cuando Dios cierra una puerta, uno ni siquiera la tiene que tocar. Cuando Dios cierra una puerta, ¿sabe por qué Dios cierra una puerta? Porque donde no debería haber una puerta, yo la monté. Yo abrí una puerta donde no debería haberla visto. Para Él cerrarla es darle la oportunidad a uno de mirar hacia adelante. Pilas, que esa mirada de esa mujer de Lot, que fue capaz de mirar hacia atrás, es la tentación que usted y yo tenemos, pensando que atrás nos va a ir mejor que adelante. Porque de alguna manera caminar hacia atrás es dar la seguridad que tuvimos espacios y momentos de felicidad, de alegría o de sostenibilidad económica por las cosas que hicimos. Pero cuando Dios a uno lo saca de donde lo ha sacado, nunca se le ocurra volver atrás. ¿Por qué, Padre? Por una sencilla razón, porque lo volverá a sacar de allá. Y eso le va a doler mucho. El ser humano, si el diablo hace cosas, si el diablo es diablo y hace muy bien el trabajo, ¿sabe cuál es? Que le pone a uno tentaciones para volver atrás. Personas que no deberían estar en su presente, las pone. Situaciones que uno debería haber cambiado, los pone. Amigos que le dañan la cabeza. O si no, mire Pedro, cómo se le dañó la cabeza después de la muerte del Señor, que invita a los que no tenían que invitar a hacer lo que no tenían que hacer, y él le dice, voy a pescar, y los demás le dicen, nosotros te acompañamos. Imagínense el error. Por eso le doy un consejo de parte del corazón de Jesús en esta clase sobre San Juan de la Cruz. Oiga, cuando Dios a uno lo saca de donde lo tiene que sacar, es mejor que no vuelva. Porque si vuelve, lo volverá a sacar y le va a doler uno mucho. Porque se va a dar cuenta que Él no lo quiere allá. Mire, cuando Dios cierra una puerta es mejor no volver a abrir. Cuando Dios le quita personas en el camino, no volverlas a buscar. Cuando Dios a uno le cierra a las personas, le quita personas en el camino, es porque Él sabe que no le conviene. Es ahí donde no tiene que volver allá, a no ser que Él lo mande. Y generalmente no lo manda. Vuelvo. Pedro era discípulo del Señor, pescador de hombres. Más o menos como que él se quitó los harapos de pescador, lo que significaba estar allá. El Señor le quitó todo lo que era ser pescador, le da una corbatica, le da una chaquetica, le pone un escudito del Carmelo y le dice, a partir de hoy, predicador. Usted va a ser predicador. Tiene la chapa
de predicador. Aleluya. Y además era elegido como la cabeza. Un día cualquiera el Señor va llegando a Jerusalén. Quiero que me siga para que no se pierda lo de la cámara y no tener que escribir. Y el Señor llegando a Jerusalén se reúne con los discípulos y les dice: muchachos, voy para Jerusalén. Primero le hace una profesión de fe. ¿Quién dice la gente que soy yo? A ver. Y Pedro dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor dice: bendito tú, Pedro, porque lo que tienes no ha sido revelado por los hombres, sino por el mismo Dios. Y ahora yo te digo, tú serás Pedro, esta piedra edificaré la iglesia. Es decir, no solamente tiene la corbata de predicador, la chaquetica de predicador, tenía el escudito del Carmelo de predicador, póngale que tenía la capa del Carmelo de predicador, o sea, le había dado algo más. Pero Pedro no entendía la gracia, que es lo que quiero que me entiendan ahora para poder entender la misericordia, entender el amor, entender ese Dios que quema. De alguna manera, cuando el Señor termina de hacer lo que le dice a Pedro, el Señor vuelve y le dice a los discípulos: miren, muchachos, voy a ir a Jerusalén, me van a matar, bla, 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 y uno de ustedes me va a negar. Pedro le dice: no, Señor, no te va a pasar esto a ti, ¿cómo te ocurre? ¿Y qué le dice el Señor? Aléjate de mí, Pedro. Acabo de decirle que era Pedro. Y Pedro se siente más confrontado porque el ego le dolió, que el Señor le vuelve a decir la tercera parte que me interesa que entendamos. El Señor va y le dice a Pedro: Pedro, quiero hablar contigo. Tú me vas a negar antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Qué le dice Pedro? Jamás, Señor, yo jamás te voy a negar, yo jamás me voy a equivocar, yo jamás te voy a dejar. Y el Señor, con esa misericordia, porque el Señor ya fue al futuro, hermanos. Usted quiere saber, el Señor ya fue a diciembre, el Señor ya tiene todo organizado, el Señor ya tiene todo cuadrado en la vida de nosotros, todo lo tiene cuadrado, porque es el dueño del tiempo. El amor es eso, el amor no hay tiempo, siempre será intensidad. Y el Señor le dice: Pedrito, ya fui, ya lo vi, quiero decirte que vengo a decirte que tengas tranquilidad, lo vas a hacer. Yo creo que el Señor está diciendo: Pedro, haga un acto de humildad, póstrese ante mí, pídame perdón o pídame que yo le ayude. Pedro sigue empecinado, además porque tenía, acuérdese, la chapa de predicador, corbatica de predicador, con la panza pronunciada donde la corbatica se le salía, la chaquetica de predicador, el escudito del Carmelo predicador. Pongámosle pues que tenga la capa de predicador, que tenga hasta los zapaticos de predicador. ¿Cómo va a negar al Señor? Efectivamente ya conocemos toda la historia. En el momento más doloroso de la vida, Pedro lo niega 3 veces. Pero pasa una cosa que yo quiero que me entienda, lo que es la gracia de Dios. La gracia es que Dios ya fue y sabía que lo iba a hacer. Pero un día cualquiera dice: voy a reflexionar sobre mi vida, o sea, uno puede equivocarse en este camino de fe, de verdad, pero negar al Maestro 3 veces, traicionarlo, eso es la tapa de las tapas. Entonces él toma la conclusión y dice: bueno, no serví, se quita la corbatica, se quita la chapa de pescador de hombres, se quita la chaquetica con el escudo del Carmelo, no puedo seguir siendo más predicador, se quita la capa y dice: como no fui capaz de ser predicador, volveré a hacer lo que era antes, y se va a pescar. Si yo no le dije que fuera a pescar, el Señor lo sacó de allá y se va a pescar. Vuelve y pesca, y vuelve y le pasa lo mismo, no pesca nada. O sea, la frustración del pobre Pedro, no solamente niega al Maestro, se quita la corbatica, la chaquetica, se quita la escarapela de pescador de hombres, el escudito del templete, se quita pues la capa como el representante de Jesús, y se va a pescar. No solamente va a hacer eso, sino que no le pasa lo mismo, no pesca absolutamente nada. O sea, doble la frustración. ¿Por qué la gracia es una intuición del amor? Porque uno tiene que entender que Dios no lo quiere allá, que Dios sabe que nos vamos a equivocar, que pedirle perdón a Dios es saber
que Él ha invertido tiempo, como ustedes laicos, ha invertido todo lo que significa oración, ha invertido todo lo que ha significado para que usted no deshaga el plan de Dios, así se haya equivocado. ¿Cómo pasa la historia? La historia pasa que Jesús le dice, tire la red al otro lado de la barca. Mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que tirarlo a la derecha? Porque de alguna manera el Señor les está haciendo el primer acto de obediencia. Ellos podrían volver a tirar a la izquierda sin problemas, pero el primer acto de obediencia es tan sencillo como tirar la red a la barca a la mano derecha. El Señor le dice, haga ver, ustedes son capaces de obedecer, en la orilla de la obediencia siempre vamos a encontrar la verdadera bendición de Dios. Y es ahí donde tira la red, ustedes ya saben, pescan 150 y tantos peces. Pedro se encuentra por primera vez entre el traidor y el traicionado, y creo que el Señor lo alcanza a ver, y el Señor dice, bueno, ¿y dónde está la corbatica de predicador? ¿Dónde está la chapa de pescador de hombres? Por eso estaba desnudo, ¿sabe? Porque él sentía que se iba a encontrar con el que lo había llamado a ser pescador de hombres, y terminó siendo otra vez el pescador de pescado, no le iba bien. ¿Saben una cosa? En ese encuentro pasa una cosa que quiero que no dejemos de pasar por alto. ¿Cómo resuelve Dios la traición de Pedro? El Señor podría haberle dicho, se lo dije como las mujeres con los hombres casados, se lo dije, mi amor, se lo dije, porque una de las grandes quejas de los hombres casados es que las mujeres saben que ellos se van a equivocar y que no le van a hacer caso, pero que cuando se equivocan y no le hagan caso, usted le va a decir, mi amor, se lo dije. Es sacarle en cara, eso se llama en términos populares darle al caído, pegarle al caído. Así pasaría tal vez con Jesús. Jesús me imagino que se sentaría como usted pensaría. Yo creo que el Señor, ya viene el traidor. ¿Cómo le ha ido al traidor? Al que me dejó solito en la cruz. No, el Señor no dice eso. El Señor lo coge, Pedro achantado, debe estar. Dos cosas lo achantaban. Primero, que lo había negado. Pero segundo, que le dijo que no volviera a hacer lo mismo, lo volvió a hacer. Yo creo que esa es la situación de nosotros. Y el Señor, que sabe, bendito Dios, esta situación, el Señor va y se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Tú me amas. Y Pedro le dice, Señor, sí, apacienta mis ovejas. Esa es la gracia. La gracia sabe que usted y yo le vamos a fallar, y aún así Él seguirá apostando por usted y por mí para que volvamos a entender que solo es con su amor y su misericordia que somos capaces de levantarnos y hacer su voluntad. ¿Cuántas veces le vamos a fallar? Muchas veces. Pero entre más capacidad tengamos de amor, vamos a saber que es a los pies de Él donde vamos a poder pedir perdón. La historia termina en la última negación de Pedro, en la última afirmación de Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice al Señor? Apacienta mis ovejas, Pedrito. Vuelve otra vez, póngale otra vez la corbata, póngale otra vez la chaquetica, póngale otra vez la chapita que dice predicador de hombres, pescador de hombres. Póngale otra vez la chapita, que el escudito del Carmelo en la chaquetica. A ver pues papá, a ver, para adelante. Porque de alguna manera, eso es lo que significa el amor de Dios. El amor de Dios no es darle al caído. El amor de Dios no es tumbar al que se ha caído. El amor de Dios no es, escúcheme, que esa es la mentalidad de nosotros los cristianos. Que Dios a uno le regale una bicicleta y le diga, esta bicicleta es para usted, y uno se monta en la bicicleta que se llama libertad, y él se esconda, y cuando uno esté manejando la bicicleta, él lo tome en la bicicleta para que usted vuelva a buscarlo a él. Así no funciona Dios. Eso no es Dios. Dios es amor. Y lo que dice San Juan de la Cruz es que en la medida en que uno se deje tocar por el Señor, el toque delicado. ¿Por qué es delicado? Porque Dios no hace una carnicería del ser humano. Esto no es una carnicería donde Dios empieza con machetero, no. Esto es simplemente un toque de amor. Y es como que Dios poda al ser humano por amor para que uno vaya haciendo su voluntad.
Dios no lastima al ser humano en cuanto que lo obliga a hacer lo que Él quiera. Lo que hace Dios es podar un árbol para que dé mejores frutos, pero la poda es con un toque delicado, no es con una carnicería de Dios. Por eso si uno va quitando esa imagen de Dios como el Dios castigador, como el Dios que está bajando la espada para que usted y yo nos vaya mal en la vida, seguramente nuestros problemas y nuestros conflictos y todas nuestras diferencias y todas las crisis que podamos tener, uno piensa que es Dios que me está llamando a estar con Él. Y a veces uno tiene que entender que las crisis, los problemas y las dificultades de la vida es simplemente por tomar decisiones sin contar con Él. Y saben, confesé a un señor que vino a confesarse con su esposa esta semana y me decía, bueno padre, usted que me habla de eso, y así todo envalentonadito, todo machito, entonces dígame, ¿cómo tenía que escuchar yo a Dios? Decía él, para que no me pasara lo que me pasaba. ¿Cómo me iba a decir Dios eso? Me decía el Señor. Y Hollywood nos hizo mucho daño. Porque uno piensa que el Señor se va a aparecer en sueños, o uno en la habitación le van a aparecer las trompetas y van a aparecer 20 ángeles gritándole, San Miguel viene a contarte el mensaje de Dios. Yo le decía, hermanito, ¿sabe Dios cómo le mandó a decir eso? A través de la voz de su esposa. Y usted no quiso hacerle caso. ¿Y saben? Se lo digo a los muchachos de la parroquia, a los jóvenes. Cada vez que usted le desobedece a su papá, le está desobedeciendo a lo que Dios está hablándole con la mamá. Es que la mamá no es por molestarla, de verdad. O el papá no es por molestarlo. El papá previene lo que usted le está pasando. Es que Dios a mí no me habla, es que tú no lo escuchas. Pero yo voy al Santísimo y le digo, hábleme. No le habló a través de su mamá. No le habló a través de su papá. No le habló a través de la gente que lo ama. Usted no quiso escuchar de Dios porque usted está esperando que Dios se le aparezca como Hollywood, un ángel caído del cielo, las plumas caen. No, eso no es verdad. Porque le cuento un secreto. Cuando uno no quiere obedecer, así resucite Lázaro, tampoco le vamos a creer. Cuando uno no quiere hacerle caso a Dios, ese lenguaje entre el rico Opulón, que seguramente no se llamará Opulón, o seguramente es simplemente un mensaje. Cuando el rico le dice al padre Lázaro, al padre Abraham, perdón, que le invoque, que le mande a Lázaro, bla, 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 pero le hace una propuesta mucho más atrevida. Le dice, padre Abraham, ya que no me va a hacer nada porque un abismo entre ustedes y nosotros, ¿por qué no hace que Lázaro resucite? Porque si resucita un muerto, seguramente van a creer. ¿Qué le dice Abraham? Ay, papá, aunque resucite un muerto, no le van a creer. Además, tiene a Moisés y a los profetas. Le digo un secreto, cuando uno no quiere obedecer, así le resucite su mamá. Así aparezca hoy y le mande a decir algo, usted no le va a creer. Porque cuando uno no quiere obedecer, no obedece. Pero cuando uno se dispone a Dios, tiene que luchar codo a codo con la terquedad. Y es ahí donde uno entiende que Dios le ha venido hablando durante todo el toque delicado de Dios es que Dios toca al ser humano. Delicado porque no es una carnicería. Delicado porque Él va podando. Delicado porque Él habla. Él habla a través de los amigos, de los que nos aman. Él habla a través de los hijos, a través de la esposa, a través de la esposa, a través del esposo. Entonces, ¿por qué boca va a hablar? No, que me hable el padre Hernando. Si Dios me habla a través del padre, no, que me habla a través del padre Luis Guillermo, no a través del padre Alejo, no a través del padre, no a través del hermano Carlos. También habla a través. Si es capaz de hablar a través de un burro, en la palabra de Dios dice en el antiguo texto que hablaba a través de un burro, habla a través de cualquier ser humano, pero Dios lo único que quiere es que usted y yo no suframos. Es lo único que quiere. Dios quiere, en su infinita misericordia, que usted sea feliz.
Dios quiere en su infinita misericordia que yo sea feliz, pero la única manera de yo ser feliz es luchar codo a codo con la terquedad que nos maneja, con la terquedad que nos caracteriza. Empezamos. Un toque delicado de Dios que hace posible que ese toque que es delicado, el ser humano vaya cambiando. No es el Dios que deja solo al ser humano porque se equivoca. Ahí es donde entendemos la gracia. La gracia es un instrumento de Dios para entender que usted y yo no vamos a equivocar y Él va a seguir apostando por usted y yo. Es una intuición del amor. La gracia es entender la bendición de Dios en la vida de nosotros. Cuando yo no tengo a Dios en mi corazón, tengo ego. Y el ego siempre necesita, no sé, satisfacer sus necesidades a la manera que sea. Eso sería un discurso mucho más amplio, Teresa. Pero tenga la seguridad que lo único que le pasa a uno cuando no está con Dios es que uno se vuelve el enemigo número uno de los demás. O sea, cuando usted mata a alguien, que es un mandamiento de la ley de Dios, lo único que está mostrando haciendo ese acto es que no tiene a Dios. Es más, pero no vayamos tan lejos. Uno puede tener a Dios en espacios de su vida y no Dios en otros espacios de su vida. Uno puede ver que Dios está en ciertos estados de su vida y como que Dios no está en otros espacios de su vida. Por eso es que en esos no espacios de la vida uno saca a ese hombre viejo y ese hombre interior marcado por tanto dolor. Lastimosamente así somos los seres humanos. Cuando uno le pregunta por qué hay tanta maldad en el mundo, es porque el mundo se olvidó de Dios. Pero se olvidó de Dios no en cuanto se olvida tienen el concepto de Dios, mas no tienen la experiencia de Dios. Mire, Teresa, y le voy a contar a todos. Cali, el 95% de los caleños son bautizados en la Iglesia Católica, el 95%. Y hace 2 años estaba en las 10 ciudades más violentas del mundo, hace unos años atrás. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasó? Es que el problema no es tener un concepto de Dios. El problema es que ese concepto de Dios tiene que llevarme una experiencia con Él. Por eso estamos volviendo con el Papa Francisco en la Iglesia Católica a tener una experiencia personal con Dios. Porque cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, a uno se le acaba la ambición. Uno empieza un camino de conversión. Uno empieza un camino de transformación. Uno no quiere hacerle daño a nadie. Uno empieza a respetar a los demás. Y uno empieza a darse cuenta que Dios es capaz de darle a usted todo lo que necesita para portarse bien. Y portarse bien solamente se entiende en la capacidad de amar, no más. Portarse bien no es que yo sea bueno y usted sea malo. Portarse bien es que yo empiezo a amar al otro. Y eso es portarme bien. Al ser humano le falta Dios. Tenemos conceptos de Dios todos los que se puedan imaginar. Lo único que nos falta es una experiencia. Y eso es lo que estamos haciendo en estos espacios parroquiales. Volver a la experiencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.